Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto, muchas ganas de enteraros de lo último del mundo del corazón y especialmente del corazón turco. Porque hoy prepárense, agarraos a vuestras sillas porque venimos con una bomba, de esas que hacen temblar los cimientos de Internet. Como ya habréis podido intuir por el título, hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Sí, lo sé. La pareja que nos robó el corazón en Erkenci y que, desde entonces, ha sido objeto de mil y una especulaciones sobre su relación vuelve a estar en el punto de mira. Y es que, amigos míos, el 7 de junio. Prepárense porque algo grande podría pasar. ¿Qué será? ¿Una reconciliación? ¿Un nuevo proyecto juntos? ¿O quizás, algo más? No os vayáis porque vamos a analizarlo todo al detalle. Pero antes de sumergirnos de lleno en este cotilleo jugosísimo, os invito a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ni una sola de mis actualizaciones. Y si sois fans de las telenovelas turcas, del chismorreo sano y de las noticias del corazón, este es vuestro lugar. Así que dadle al botoncito rojo y uníos a esta gran familia. Bueno, ahora sí vamos al lío. Can Yaman y Mehmet Özdemir. Dos nombres que juntos evocan pasión, química y sobre todo muchísima expectación. Después de su exitoso romance en la pantalla, la pregunta que todos nos hemos hecho es, ¿hubo algo más allá de la actuación? Y aunque ambos han mantenido siempre una postura bastante discreta, los rumores y las señales no han dejado de surgir a lo largo de los años. Recordemos sus inicios. Erkenci fue un auténtico fenómeno. La serie arrasó en Turquía y posteriormente conquistó el mundo entero. La química entre Can y Mehmet era palpable, traspasaba la pantalla. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo parecía indicar que entre ellos había algo especial. Y claro, con tanta intensidad, era inevitable que se desataran todo tipo de rumores sobre un posible romance fuera del set de grabación. Durante el rodaje, las noticias sobre citas secretas, escapadas románticas y hasta celos por parte de otros miembros del equipo eran constantes. Los fans estaban eufóricos, convencidos de que Can y Mehmet eran la pareja perfecta. Incluso se llegaron a crear cuentas en redes sociales dedicadas exclusivamente a recopilar pruebas de su amor. Fotos, vídeos, comentarios, todo era analizado al milímetro en busca de una confirmación oficial. Sin embargo, después del final de Erkenci, la relación entre Can y Mehmet pareció enfriarse. Ambos tomaron caminos separados y se centraron en sus respectivos proyectos profesionales. Can se mudó a Italia para protagonizar la serie Sandokan, mientras que Mehmet continuó cosechando éxitos en Turquía con otras telenovelas. Esta distancia física y la falta de interacción pública alimentaron los rumores de una posible ruptura. Algunos medios incluso llegaron a afirmar que la relación entre ellos había terminado de forma abrupta y que existía cierta tensión entre ambos. Pero, ¿era esto cierto? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque a pesar de la distancia y de los rumores, nunca ha habido una confirmación oficial de una ruptura definitiva. Ni Can ni Mehmet han hablado abiertamente sobre su relación personal. Siempre han mantenido una postura ambigua, dejando la puerta abierta a la especulación. Y es que a lo largo de los años, hemos visto pequeñas señales que nos hacen pensar que la llama entre ellos no se ha extinguido por completo. Comentarios sutiles en redes sociales, me gusta estratégicos, encuentros casuales en eventos públicos, pequeños gestos que han alimentado la esperanza de los fans de una posible reconciliación. Y ahora, llegamos al quid de la cuestión, el 7 de junio. ¿Por qué esta fecha es tan importante? ¿Qué podría pasar ese día? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero basándonos en información que hemos ido recopilando y en las pistas que hemos encontrado en las redes sociales y en diferentes medios de comunicación. Una de las teorías más extendidas es que Can y Mehmet podrían anunciar un nuevo proyecto juntos. Recordemos que ambos son actores muy talentosos y que su química en la pantalla es innegable. Un reencuentro en una nueva serie o película sería un auténtico bombazo y generaría una gran expectación entre sus fans. De hecho, hace unos meses, surgieron rumores sobre una posible colaboración entre ellos en una serie para una plataforma de streaming internacional. Se decía que la historia estaría ambientada en Italia y que Can y Mehmet interpretarían a una pareja que se reencuentra después de varios años.
Sin embargo, esta información nunca fue confirmada oficialmente. Otra teoría que circula con fuerza es que Khan y Demet podrían anunciar su reconciliación. Como ya hemos dicho, nunca ha habido una confirmación oficial de una ruptura, por lo que la posibilidad de que estén juntos de nuevo siempre ha estado presente. En las últimas semanas, hemos visto varias señales que apuntan en esta dirección. Por ejemplo, ambos han estado más activos en redes sociales y han compartido mensajes con un tono más nostálgico y romántico. Además, algunos fans han asegurado haberlos visto juntos en secreto en varias ocasiones. ¿Pero por qué el 7 de junio? Aquí es donde entran en juego las fechas y los aniversarios. Recordemos que Erkénticos se estrenó en junio de 2018. Por lo tanto, el 7 de junio podría ser una fecha significativa para ambos, ya que marcaría el aniversario de la serie que los catapultó a la fama y que los unió sentimentalmente. Anunciar su reconciliación o un nuevo proyecto juntos en esta fecha sería un gesto muy romántico y simbólico, que sin duda emocionaría a sus fans. Pero, ojo. También existe la posibilidad de que el 7 de junio no pase nada en absoluto. Es importante recordar que todo esto son especulaciones y que no hay nada confirmado oficialmente. Podría ser que Khan y Demet tengan previsto anunciar algo importante en esa fecha, pero que no tenga nada que ver con su relación personal. Quizás se trate de un nuevo proyecto profesional por separado o de algún otro tipo de noticia. En cualquier caso, lo que sí es seguro es que el 7 de junio será un día muy importante para los fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Estaremos todos muy atentos a sus redes sociales y a los medios de comunicación para ver si finalmente se confirma alguna de estas teorías. Pero independientemente de lo que pase, lo importante es recordar que Khan y Demet son dos personas muy talentosas y que se merecen todo el respeto y el cariño de sus fans. Su relación personal es asunto suyo y debemos respetar su privacidad. Y hablando de relaciones personales, déjame que os cuente un poco sobre sus vidas sentimentales actuales. Can Yaman, como sabéis, estuvo comprometido con la periodista italiana Diletta Leotta. Sin embargo, su relación terminó de forma abrupta hace unos meses y, desde entonces, se le ha relacionado con varias mujeres. Demet Özdemir, por su parte, se casó con el cantante Oğuzhan Koç en agosto de 2022. Sin embargo, su matrimonio duró poco más de un año y se divorciaron a finales de 2023. Desde entonces también se le ha relacionado con varios hombres, pero ella siempre ha negado los rumores. Como veis, ambos han tenido vidas sentimentales bastante agitadas en los últimos años. Esto podría ser un factor importante a la hora de analizar la posibilidad de una reconciliación. Quizás ambos necesiten tiempo para sanar sus heridas y para volver a conectar el uno con el otro. Pero volviendo al tema del 7 de junio, quiero preguntaros a vosotros, mis queridos espectadores. ¿Qué creéis que va a pasar ese día? ¿Anunciarán Khan y Demet su reconciliación? ¿O quizás se trate de un nuevo proyecto juntos? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras teorías. Y mientras esperamos a que llegue el gran día, os propongo que recordemos algunos de los momentos más icónicos de Khan y Demet en Erkénticos. ¿Os acordáis de la primera vez que se besaron? ¿O de la escena en la que Khan le declara su amor a Sanem? Momentazos que nos hicieron suspirar y que nos robaron el corazón. Y es que la magia de Erkénticos reside precisamente en la química entre Khan y Demet. Su interpretación de Candivit y Sanem Aydın fue simplemente perfecta. Lograron transmitir una gran cantidad de emociones y conectaron de una forma muy especial con el público. Por eso, no es de extrañar que sus fans sigan soñando con una reconciliación y con un reencuentro en la pantalla. Y aunque no sabemos qué pasará en el futuro, lo que sí es seguro es que Can Yaman y Demet Özdemir siempre tendrán un lugar especial en nuestros corazones. Así que mantened la calma y preparaos para el 7 de junio. Porque algo grande está a punto de pasar. Y yo, por supuesto, estaré aquí para contároslo todo al detalle. Bueno, mi gente, hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este análisis exhaustivo de la situación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos repasado su historia, hemos analizado las señales y hemos especulado sobre lo que podría pasar el 7 de junio. En resumen, hemos recordado que Khan y Demet fueron una pareja muy querida por el público gracias a su química en Erkénticos. Hemos analizado las señales que apuntan a una posible reconciliación o a un nuevo proyecto juntos. Y hemos especulado sobre lo que podría pasar el 7 de junio, una fecha que podría ser significativa para ambos.
Quiero agradeceros de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoos contenido de calidad sobre vuestras telenovelas turcas favoritas. Ahora, os invito a que dejéis vuestros comentarios abajo. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Estáis de acuerdo con mi análisis? ¿Qué creéis que va a pasar el 7 de junio? Me encantaría leer vuestras opiniones. Y por último, pero no menos importante, os pido que le deis un me gusta al vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares, y que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguna de mis actualizaciones. Y recordad que os quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.